Muy buenos días, queridos estudiantes del primer grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. Con la actividad Creamos un ecosistema. ¿Y cuál es nuestro propósito? Hoy construimos un terrario para conocer más acerca de cómo es un ecosistema y poder estudiarlo de cerca. Para empezar, presta atención a esta situación. ¿Qué están haciendo los niños? ¿Qué están observando? ¿En qué lugar crees que se encuentran? Veamos de qué trata la situación. Pedro y sus primos investigan sobre algunos animales que viven en su jardín. Encontré una mariquita. Encontré una hormiga. La maestra les ha dicho que el jardín es un microecosistema. Ellos desean saber qué elementos conforman un microecosistema. Muy bien, a partir de la situación responde. ¿Qué especies de animales encontraron Pedro y sus primos? ¿Qué encontraron? Una mariquita y una hormiga. Escríbelo. ¿De qué se alimentan estos animales en el jardín? ¿Qué comen? Muy bien, ellos comen plantas. Se alimentan de las plantas. Entonces, ¿estas especies pueden vivir en un lugar distinto? Por ejemplo, ¿podrían vivir en el río o en el mar? ¿Qué dicen? ¿Por qué no? Escríbelo. Ahora, con lo que tú ya sabes o conoces hasta el momento, responde a la pregunta de indagación. ¿Qué elementos conforman un ecosistema? Para ello, puedes observar la imagen donde Pedro y sus primos están observando un microecosistema. Y responde, ¿qué elementos conforman un ecosistema? Ahora piensa, ¿cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? ¿Podrías construir un microecosistema pequeño que podamos observar? ¿Subir a la parte más alta de una montaña para observarlo? ¿Cómo es un ecosistema? ¿O leer información en libros e internet? ¿Qué podríamos hacer? Marca con una X. Muy bien, presta mucha atención al siguiente texto. El ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos y seres no vivos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, presta mucha atención a este ecosistema y responde, ¿qué elementos son vivos? Por ejemplo, el pato es un elemento vivo. Los peces, las plantas, muy bien. ¿Y qué elementos son elementos no vivos? Que no tienen vida. Por ejemplo, una piedra, ¿tiene vida? La tierra, ¿tiene vida? ¿El agua, tiene vida? ¿Qué elementos entonces no tienen vida en este ecosistema? Muy bien, como te puedes dar cuenta, un ecosistema está conformado por elementos vivos y no vivos. Pero ¿cuántos tipos de ecosistema existen? Presta mucha atención, existen dos. Hay grandes ecosistemas, como un lago o un bosque, donde viven especies diferentes. Y hay pequeños ecosistemas, como un jardín, un macetero o un acuario, donde viven pocas especies. Diseñamos el prototipo.
Marca con una X la opción que más se adecue a su planteamiento de situación. ¿Qué podríamos construir? ¿Una maceta que contenga una planta bien abonada? ¿Se parecerá a un ecosistema? ¿Un solo elemento vivo está dentro de un ecosistema? ¿O un terrario que contenga plantas, tierra, agua e insectos? ¿Cuál se parece más a un ecosistema? Marca con una X. Manos a la obra. Construimos y validamos el prototipo. Paso 1. Consigan y laven una botella de 5 litros a más. Luego córtenla con ayuda de un familiar. Paso 2. Llenen las 2 primeras capas en la base, coloquen una capa de piedritas redondeadas y encima una capa de arena. Paso 3. Llenen la tercera capa con tierra de chacra y sobre ella incrustar un recipiente vacío con la boca hacia arriba. Paso 4. Siembren algunas plantas de tamaño mediano y llenen de agua el recipiente que estaba vacío. Paso 5. Coloquen con cuidado una rama pequeña entre las plantas y depositen algunos insectos de su localidad. Paso 6. Finalmente, unirán con ayuda de un familiar con cinta las 2 partes de la botella y el terrario estará terminado. Muy bien, cada vez lo hacen mejor. Ahora dibuja cómo quedó tu prototipo. Obsérvalo y responde. ¿Encuentran elementos vivos en su terrario? ¿Qué elementos vivos hay en su terrario? Escríbelos. ¿Encuentran elementos no vivos? ¿Qué elementos no vivos hay en su terrario? ¿Pueden afirmar que su terrario es un microecosistema? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque un ecosistema está conformado por elementos vivos y no vivos. Y en nuestro ecosistema hay elementos vivos y no vivos. Muy bien, ahora sí, ya pueden responder a la pregunta de indagación. ¿Qué elementos conforman un ecosistema? Escríbelo, luego tómale una fotografía y compártelo con tu maestra, tus compañeros y compañeras. ¡Felicitaciones! Hemos terminado esta actividad, pero antes de despedirte, no te olvides, evalúate. Marca con una X si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Recuerda ser sincero porque esto te permitirá saber en qué puedes seguir mejorando. ¡Vamos, tú puedes!